El autor entonces introduce ahora cuando Dios tiene que explicarle al pueblo de Israel, ¿cierto?, a su hijo, su primogénito, cómo debía, digamos así, entablar la relación de adoración. Introduce entonces Éxodo capítulo 20 y allí en Éxodo capítulo 20 el autor pregunta, dice, ¿qué puntos importantes se presentan en estos versículos acerca de la adoración, ¿no? Y entonces coloca allí los primeros 4 mandamientos que son claves, ¿no? Claves en cuanto al inicio de la adoración de parte de Israel hacia Dios. Yo diría, Deli, no sé, en una época tan difícil, donde pareciera que hablar de principios es ser demasiado, digamos, estrecho, demasiado allí quedado en el pasado, pero aquí, digamos, en el inicio, ¿cierto? Dios dice, para poder establecer un pacto, para poder sellar allí una relación, Dios establece, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Es algo clave el que podamos entenderlo en el sentido de que cuando vos vas de una iglesia a otra, o cuando tenés que hacer la adoración en la iglesia, es decir, hay principios bien establecidos, ¿no? Sí, en esta semana justamente le estaban por tomar una prueba a mi hijo de la escuela primaria Ajá, con los 10 mandamientos, ¿no? ajá, Entonces por ahí tuve la oportunidad de tratar de explicar en un lenguaje más simple. sencillo, más simple, ¿no? Ujú. Que debe ser lo que... Pero creo que el peligro es que nosotros la letra la conocemos todos, todos Ujú. sabemos los 10 mandamientos, pero a veces lo difícil es bajar al espíritu de la letra, ¿no? Ujú. Y no quedarnos solo con la letra. Bueno, sí, yo no tengo dioses ajenos, Sí, empiezo sí, sí. 1, 2, 3, 4, pero creo que ese es el desafío, ¿no? En esta época, como vos decís, que es tan especial, cómo adaptar algo que es un poco anacrónico. Ujú. Hoy no es, o no es políticamente correcto decir, señores, la Biblia dice así, Sí. ¿no es cierto? A veces no, es más fácil edulcorarlo un poquito, hacer un evangelio más light, pero hay ciertas cosas en las cuales por allí Dios es muy claro. Bueno, los mandamientos son pocos, pero son abarcativos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en ese momento tan importante de la vida del pueblo, como vos decís, era para sellar un pacto, establecer un pacto, y a partir de ahí vendría todo lo que fue Todo lo demás. lo demás. Pero tenía que estar en claro que, bueno, ahora yo los elegí a ustedes, ustedes tienen que hacer este Ujú. compromiso conmigo, y ahí está la analogía, inclusive a veces con el matrimonio, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. No quiero que tengan otros Ujú. además de mí, etcétera. Pero es muy importante, yo creo, estos primeros mandamientos, que como digo, a veces nosotros pensamos que todos estos los hacemos de taquito, Sí, 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 sí. y El no hecho es de que así. el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos, ¿no? Yo puse una adoración teocéntrica, pero hoy vemos en la realidad que la adoración, la tendencia en algunos lugares es que la adoración guste más a las masas que justamente sea de grato olor Ujú. a Dios. Es decir, creo que ahí estamos fallando, ¿no? Digamos, ya en el primer mandamiento, donde podemos sacar un principio, le estamos cerrando, ¿no? Ya es antropocéntrica, o sea, se centra más en el hombre, en las características Ujú. del hombre. De hecho, muchas veces venimos a adorar a Dios, y en vez de decir qué tiene Dios para mí, venimos con nuestros problemas, y venimos a decir, bueno, a ver, qué me va a dar Dios Sí, hoy. sí, 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 sí. Y en realidad tenemos que vaciarnos nosotros, y no venir con nuestros problemas. Obviamente que Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros, pero el centro de la adoración tiene que ser Dios, Claro. ¿no? Eh, Me quedaba pensando justamente cuando ahí Caín y Abel, ¿no? Decir, muchas veces en la adoración vamos y entregamos lo que nosotros tenemos, no lo que Dios espera de nosotros. Y voy, ¿no? Es el primer mandamiento yo puse teocéntrica. El segundo mandamiento, no te harás imágenes. Yo ahí puse el tema de lo que sería el principio, ya es una adoración por fe, y entonces exclusiva, el respeto, ¿cierto? A ese solo Dios,
de la manera, de lo que Dios, con los principios de Dios. Dice, me viene el versículo ese, en Cantar, un Dios fuerte y celoso. El mandamiento, en el tercer mandamiento también, fuerte y celoso, que visita la maldad de los para tercera y cuarta generación. Es decir, hay principios en cada mandamiento, hay un principio en cuanto a cómo acercarnos a Dios y cómo manifestar nuestra actitud hacia Él, ¿no? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, la reverencia. Hoy tan superficial, no por algo Dios le dice a Moisés, quita tu calzado, haz una distinción, ayuda a hacer distinciones claras. Por eso yo digo muchas veces el lugar de adoración, cuando es exclusivo para Dios, nos ayuda un poquitito más que cuando tenemos otros lugares que lo mezclamos, ¿no? Sí. Pensando en, qué sé yo, Un gimnasio. Un gimnasio cuando lo transformamos en iglesia, ¿no? Claro. Ayuda mucho. Y yo puse el último, que el cuarto, que sería justamente el 1 al 6, el por qué. Es decir, Dios nos da una adoración teocéntrica por fe, cierto respeto a Él, reverente, pero dice por qué, nos da la razón. Y me gustó eso. ¿Por qué adorarlo? Hay una razón. Es decir, que la adoración tiene una razón. Y ese es el significado. Si nosotros no entendemos eso, muy difícil que podamos adorarlo correctamente. Porque olvidamos su trascendencia, olvidamos su soberanía, no sé cuántas cosas ha hecho Él. Una cita que está aquí en el día martes, de Patriarcas y Profetas, es más bien con el primer mandamiento, pero que nos pone, aunque nosotros no tenemos dioses ajenos, pero dice, cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Entonces estamos desviándonos de la adoración al Dios verdadero, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ningún otro Dios, es decir, un Dios exclusivo, y por eso dice, nuestra entrega es completa. Hacia Él. Y para poder adorar, digamos, a Dios necesitamos de esa exclusividad, de esa entrega a Él plena. Es decir, la santidad implica, dice, estar apartado. Y dentro de la oración debe haber una adoración apartada, especial para Dios, no nuestra, sino como Dios espera de nosotros. Es complicado, digamos así, para jóvenes hoy en día que no aceptan que haya principios, que haya reglas, que haya normas. Dios establece aquí los 10 mandamientos y son sempiternos, siempre. Es decir, es complicado poder explicarles a ellos en el sentido de si no establecen en su corazón, en su mente, los principios divinos. Es complicadísimo poder explicarle que están equivocados en la adoración. No sé si es tan complicado o a veces no es tan difícil o no es tan fácil de aceptar, ¿no es cierto? Nosotros no aceptamos las cosas. Pero son distintas etapas de la vida. Bueno, nosotros todavía vos tenés hijos un poco más chicos, después vienen yo ya tengo una que es adolescente. Y entonces hay cierta edad que empiezan a cuestionar muchas cosas, ¿no? A veces honestamente, ¿no? Entonces, en esa edad que se cuestionan, yo creo que es natural y normal a veces cierta rebelión o cierto que no aceptan la autoridad porque sí nomás, ¿no es cierto? Está bien que piense, que la gente use su cerebro, ¿no? Pero Dios nos da esa inteligencia también para entender los principios que nos da en la Biblia, y en este caso, si es claro para nosotros, tenemos que anteponer eso a nuestro orgullo de querer hacer yo como quiero, porque ese es el gran problema, ¿no? Exactamente, porque entonces ahí caeríamos, ¿cierto?, en una adoración muy subjetiva, olvidándonos justamente de las pautas divinas. Claro, y ahí es totalmente subjetivo y variable, depende de cada uno, de la cultura, de la raza, de la época, ¿no es cierto? Entonces ya se hace algo totalmente subjetivo. Ok, nos quedamos con esto y seguimos en